¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a una nueva cápsula de En las manos de Jesús. Hoy vamos a tener un capítulo bien especial, una meditación bien especial en el libro de Colosenses 2:14 y le hemos colocado como título He venido a cumplir. Bueno, dice la palabra de Dios, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba y lo eliminó clavándolo en la cruz. Muy bien, algunos cristianos, maestros de la palabra han interpretado y han enseñado que con la venida de Jesucristo, Cristo colgó los 10 mandamientos de la ley y que hoy en día no están vigentes, o que no es necesario cumplir la ley, o que no tenemos esa necesidad de sus mandamientos porque Cristo vino y por medio de esa gracia ya no tenemos, estamos libres. Entonces yo quisiera explicar un poco acerca de este versículo que se ha malversado, se ha mal enseñado a través de los tiempos. Pues recordemos que la ley mosaica tenía más de 600 normas y decretos, y esos estatutos, al venir Cristo, siendo ya el último cordero y el único inmolado por nosotros, por nuestros pecados, esos ya habrían pasado a quedar allí. Esos serían abolidos. Mas los 10 mandamientos que Dios mismo con su dedo escribió a Moisés allá en el monte Sinaí, esos 10 mandamientos quedaron perpetuamente y para siempre. Y lo vamos a mirar como cuando Cristo vino, él mismo confirmó esos mandamientos. Vamos a leer algunos textos. Por acá tenemos un texto bien interesante que nos habla cómo Cristo sí vino a cumplir esos mandamientos y cómo era el sentido del mandamiento para ponerlo en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Así de que leemos la palabra. Dice en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al versículo 20, dice así: No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Bueno, en esta lectura vemos claramente cómo Jesús vino y él mismo dijo y proclamó: no he venido a abrogar los mandamientos ni la ley, sino que los he venido a cumplir. Cristo, mientras estuvo andando en esta tierra, cumplió todos los mandamientos, eh, guardaba el día de reposo que Dios había establecido en el número 4 de los mandamientos, allá en la tabla de Moisés que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Y así por lo demás amplió. Si ven esta lectura más adelante, si juiciosos en la casa la pueden estudiar, se dan cuenta que ya empieza a trazar varios de los mandamientos y ampliar el concepto de estos mandamientos para que aún los entendamos y percibamos. Total de que ahora los vamos a cumplir por amor a Cristo. Ahora vamos a estar cumpliéndolo porque sabemos que Él nos liberó de un yugo donde antiguamente simplemente se llevaba un cordero, se mataba un pollino, se mataban sacrificios para poder expiar esos pecados de cada uno de nosotros. Pero al ser Cristo el único cordero ya inmolado del fin, sucede que ya nosotros no tenemos que estar haciendo estas cosas, tenemos que estar solamente creyendo en que Él dio su sangre por nosotros.
Y Jesús nos dice por allá en Juan 15:10, donde dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire cómo nos declara finalmente de que lo que Él hizo fue cambiar el sentido aún de esos 10 mandamientos. Hablemos prácticamente de estos 10 mandamientos. Vemos que el primero es para Dios, es no tener dioses ajenos. Si eso se hubiera colgado, o sea, sería pues algo absurdo, porque si Cristo los hubiera colgado ya no estaríamos diciendo de que Dios es nuestro único Dios. Y así por el estilo los otros mandamientos, no matar, no matarás, en fin, todos estos que están escritos. Así de que debemos de aceptar desde el primero hasta el 10, no 9 mandamientos, porque de pronto si le quitamos uno, dos o 8 o 7, no. Una cosa es que el ser humano se sienta incapacitado para cumplirlo en sus fuerzas, pero Dios y Jesús durante todo el tiempo nos dijo que podíamos vencer, que podíamos estar en santidad. Y aunque la perfección no la alcanzaremos sino hasta cuando vayamos con Cristo, ahí nosotros podemos decir que podemos hoy en día seguir trabajando para cumplir sus mandamientos por amor a Dios, por amor a sus escrituras, por amor a su palabra y por amor al prójimo. Entonces es importante que analicemos estos versículos de la Biblia y miremos que Jesús realmente vino a que introduciéramos en nuestro corazón, como dice Dios mucho más anteriormente cuando decía, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, sí, está muy interesante el tema y analizando yo acá pues el texto que estamos leyendo de Colosenses, cuando leíamos de que Jesucristo vino y clavó esa acta que nos condenaba. No es que clavó los mandamientos y ya no tenemos que cumplirlos, que es lo que se malentiende. Es que había una maldición que teníamos y que solo se podía pagar a precio de sangre, con la muerte. Dice que la paga del pecado de muerte. Esa acta que nos condenaba, que nos iba a llevar al infierno, porque para eso vino Cristo a darnos salvación y vida eterna de ese infierno, de esa condenación. Pero dice que esa acta fue la que Cristo nos dio esa salida, esa salvación, ese nuevo pacto que tenemos ya con Cristo de poder entrar al reino de los cielos. Entonces, lo que hizo fue darnos esa salvación, más antes nos dijo que siguiéramos sus pasos de cumplir sus mandamientos. Entonces es muy lindo porque antiguamente, sí, como decía mi esposo, se hacían sacrificios con corderos, pero ya vino el cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que nos lava con su sangre preciosa nuestros pecados y que recibimos su Santo Espíritu. Cuanto más Él como Jesús nos da esa salvación, pero qué importante es seguir sus pasos, porque si Él cumplió la ley, nosotros también debemos de cumplirla. Esos son los pasos a seguir. Y leyendo ahí a Mateo, continúa diciendo como Él decía que si antes decía no matarás, ahora de cierto te digo que si te enojas contra tu hermano, ya estás pecando ante Dios. Si antes adulterabas, ahora con solo mirar y desear, estás pecando ante Dios. O sea, Dios estaba confirmando la ley, confirmando de que debemos de obedecerla, porque es los mandamientos, son los 10 mandamientos escritos por Dios y por su dedo. Entonces, ¿cómo no? Después de mayor sacrificio que hizo Cristo de darnos la salvación y de liberarnos de esa maldición, ¿cómo no obedecer su ley y sus mandatos? Claro que sí, también dice en la palabra en primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, o sea, la luz es Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire cómo simplemente la ley fue puesta para mostrarnos como espejo el pecado en el que estamos. Una vez creemos en Cristo, aún más nos aferramos a esa ley
que Dios nos da, porque por amor la hacemos y amamos al prójimo, no robamos, no matamos y claramente amamos a Dios también y lo ponemos en primer lugar. Amén. Y yo pensando acá también en este texto que me trae el Espíritu Santo, Hebreos 10, versículo 16, dice, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en su mente y no me acordaré más de sus pecados y de sus maldades. Acá me parece muy hermoso porque antes confirma que la ley ya está aún en nuestro corazón, la ley de Dios, de obedecer, de agradarle, de cumplir sus mandatos, que con la ayuda de Dios es que podemos hacerlo porque es con el poder del Santo Espíritu de Dios que podemos obedecer. Amén. Ahora, ¿qué estamos nosotros explicando el día de hoy? Que, claro, tú por las obras de la ley no te vas a salvar. Y eso le pasaba a los escribas y fariseos, y Jesús mismo les decía a ustedes, estudiosos de la ley, pero imponen cargas y no mueven ni siquiera un dedo para hacerlas. ¿Qué sucede? En Romanos 3, el versículo 20, nos habla algo muy importante donde dice, porque las obras de la ley, porque las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, una cosa es que por medio de la ley tengamos ese conocimiento del pecado y por amor a Cristo vamos a cumplirlo y a seguir lo que Dios quiere viviendo en santidad, porque Dios quiere es un pueblo, un cristiano que viva en santidad. Entonces simplemente nos fijamos como ese espejo de la ley, ¿cierto? Pero realmente es Dios quien nos salva, nos justifica por medio de Cristo. Entonces que tengamos en cuenta, hoy en día no podemos decir que estamos sin ley, porque, o sea, no matar, no mentir, eso ha sido siempre un pecado. Recuerden que la palabra pecado es simplemente la transgresión de la ley. Pecado es todo aquello que transgrede la ley. Así, mi hermano, que bueno, esperamos que estos versículos, podríamos dar muchos textos, pero el tiempo es corto, pero que analicemos el sentido de la ley que Cristo vino a poner en nosotros. No a negar sus mandamientos, porque son perpetuos. Cuando estemos allá en el cielo con Dios, ya o nos dará nuevas leyes o simplemente estaremos ahí siempre bajo su gracia, siempre, porque por amor profundo estaremos viviendo. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima cápsula.